Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy queremos empezar haciéndoles una pregunta. Y es que, ¿se han preguntado alguna vez cómo empezó la antropología en México o por qué hoy en día hablamos tanto de la diversidad cultural? Bueno, en este capítulo les queremos contar o les contaremos la historia completa, desde sus principios o sus primeros pasos científicos hasta las críticas y cambios que marcaron toda una época. Así que prepárense porque ese tema está más interesante de lo que suena. Para empezar, quiero presentarles a dos queridas amigas, las cuales han investigado acerca de estos temas. Este, Primero quiero empezar con mi compañera, la pedagoga Naomi. Ella nos va a hablar un poquito acerca sobre las crónicas de la época colonial. De igual manera, quiero presentarles a la pedagoga Natalie. Ella nos va a hablar el cómo afectó, cómo fue el choque de, de la globalización. Así que vamos a entrar de lleno y chicas, empecemos. Cuéntenme, ¿cómo ven esto? Hola, pues muchas gracias por compartir un ratito con nosotras. Se me hace muy interesante estos temas, la verdad, me encanta hablar sobre ello. Y pues nada, estoy muy emocionada, espero poder compartir un poquito de mi conocimiento y pues ya. No, pues la verdad algo emocionada, es algo de lo que pues nadie habla de esto, es un tema que muy pocas personas conocen y me da mucha emoción poder darles a conocer algo que es muy interesante, la verdad. Claro, todo esto es extremadamente interesante. Me encantaría empezar con contar que tenemos como el gran famoso título de que México fue conquistado por los españoles, pero realmente los españoles siento que tenían un doble propósito. Los políticos y militares nos trataban de describir y comprender a los habitantes de las tierras sometidas, pero realmente querían comprendernos. En los religiosos tenían muy claro que nos querían convertir al cristianismo. Para estas bellas historias tenemos a unos personajes muy claves. El primero es Fray Bernardino, que es un gran personaje en esta historia. Este gran señor nos hizo una obra sobre la historia general de las cosas de la Nueva España, que no solo buscaba la evangelización, sino la descripción etnográfica de la cultura náhuatl. Este señor fue un pionero en usar métodos de investigación y etnografía, y gracias a él pudimos darnos cuenta de muchas cosas que los españoles quisieron pintar como buenas, pero desde mi opinión no son tan buenas. Y luego tenemos a el segundo personaje, que es Diego de Landa, que él nos enseña sobre la cultura maya. Él se fue a Yucatán, estudió muchísimo la cultura maya, solo que pues entramos como en conflicto con él porque llegó a quemar algunos códices, pero esto ya es otro tema. Una de sus grandes obras fue pues que expuso la relación de las cosas de Yucatán y es una fuente primaria. Y no solo ellos, o sea, realmente considero que hay más cronistas indígenas mestizos que llegaron a describir y escribir basándose en la tradición indígena, a menudo en lenguas nativas, y corrigieron o complementaron las visiones españolas. Se me hace un poco triste saber que como mesoamericanos, como mexicanos, tuvimos que volver a estudiar nuestra propia historia porque los españoles consideraban que necesitábamos ser civilizados y lo decidieron llamar una conquista. Claro, también nos habla de que pues él supervisó castigos, interrogatorios y pues torturaba, obligaba a los indígenas a abandonar sus creencias, ¿no? Cuando pues esto se ha visto pues no normalizado, pero tampoco se habla mucho de esto, que pues es algo malo, ¿no?
pues fue también acusado a los tribunales españoles por exceso y abuso, ¿no? Pues esto es algo malo de lo que pues nadie habla y pues yo pienso que sí se debería de hablar. Sí, y yo creo que esto se relaciona mucho con lo que ha pasado o con los precursores de la antropología científica. Aquí podemos notar que, bueno, estos estudios ya se hicieron a finales del periodo colonial y a principios del siglo XIX, donde se retomaron los estudios del mundo indígena desde unas nuevas perspectivas, al igual que se pudieron enfocar y explicar las culturas indígenas según su contexto social y político. Y aquí quiero retomar lo que nos comentó nuestra compañera Naomi, que aquí nuestro gran amigo Fray Bernardino, gracias a él podemos conocer o salvamos más el conocimiento sobre nuestras culturas, sobre la cultura azteca y todo lo que fue de ella. Y es muy interesante porque realmente como mesoamericanos, eh, o sea, eran grandes innovadores, o sea, tenían una civilización bien, eran limpios, o sea, eran increíbles. Se me hace increíble cómo el ser humano fue destruyendo poco a poco estas grandes culturas que, bueno, realmente ahora casi no se toman en cuenta, pero se me hacen increíbles. Claro, pues eso es algo triste ver que pues dicen que nos vinieron a conquistar cuando pues ni siquiera fue así, fue algo muy feo, como dicen, no, ya teníamos un sistema pues bastante amplio, con el que pues ya éramos limpios y así, y al final de cuentas los que nos vinieron a perjudicar fueron ellos, no nosotros, es algo bastante feo, ¿no? Sí, y eso lo podemos notar en el siglo XVIII, cuando los criollos americanos buscaban diferenciarse de los españoles, lo cual motivó a que se destacara la grandeza de un México antiguo. Igual, querían mostrar que la cultura indígena era igual de admirable que las civilizaciones clásicas o como las de Grecia. De igual manera, ellos fueron intelectuales y tuvieron influencias por la Ilustración francesa. Esto nos llevó a hacer investigaciones y que fueran más sistemáticas y racionales. Sí, bueno, y gracias a esto realmente creo que la antropología, que también se me hace una ciencia increíble, una disciplina increíble, que nos ayuda a entender, a estudiar esto. Bueno, ahora que recuerdo un poco, también existe otro personaje que se llama Francisco Javier Clavijero, y este gran señor analizó las múltiples fuentes escritas en los siglos anteriores. Clavijero realmente comprendió el problema indígena, audaz de un antropólogo social contemporáneo. Este señor realmente consideró que fue demasiado empático, tuvo como el interés para realmente analizar sobre el futuro de México, planificar y poder ayudar. Claro, esto pues nos hace entender que la identidad cultural no es solo un obstáculo, ¿no? Sino una riqueza y que la igualdad no significa borrar lo que nos hace únicos. También es algo de lo que vamos a estar hablando es la globalización. Pero hay que, un momento a finales de los años 80, pues fue una etapa de cambios acelerados, ¿no? Que caía en el llamado socialismo real. En el mundo y en el así mismo tiempo comenzaban a sentirse con esfuerzos los efectos de la globalización. Claro, como la economía, la tecnología, la cultura, la manera en la que nos comunicábamos, ¿no? Es algo, la verdad, algo muy interesante. Y es algo que la antropología crítica empezó como a investigar, como a meterse un poco por la parte del pensamiento antropológico. Empezó a enfrentar nuevos cuestionamientos, era necesario mirar el mundo desde otra perspectiva. Y por eso muchos antropólogos comenzaron a incorporar nuevas técnicas, nuevas teorías, métodos.
que se acoplaran como a esta realidad global que estábamos pasando sin detenerse. Sí, y se puede notar porque en México este cambio se hizo especialmente evidente. Como lo mencionaron, diversas corrientes teóricas comenzaron a ganar fuerza, eh, como la simbólica, la cognoscitivista, la interpretativa e incluso más enfoques que recientemente son como que los culturales estudies. De igual manera, la antropología mexicana se abrió a conceptos provenientes de otras ciencias como la matemática, la lógica o la teoría del caso, así demostrándonos que estudiar lo humano puede involucrar perspectivas muchísimo más amplias de lo que imaginamos. Claro, siempre pues con cambios, ¿no? De la manera en la que pues nos comunicábamos, todo estaba transformándose, ¿no? La antropología como ciencia pues estudia las sociedades humanas, ¿no? Es algo realmente muy impactante pues el cómo se fue metiendo más allá de todos estos cambios. Y es bastante interesante que después de mucho tiempo, o sea, empezaron a haber movimientos indígenas, étnicos y nacionales en todo el mundo. Empezaron a levantarse voces que reclamaban identidad y reconocimiento y derechos. México evidentemente no fue la excepción. Estos movimientos tuvieron y siguen teniendo tal impacto que la antropología no puede ignorarlos. Y yo creo que es evidente, creo que es necesario por parte de ser nuestra cultura, creo que está muy bien y que se le tiene que dar derecho. Pues también se habla de que pues en la década de 1930, especialmente durante el sexenio cardenista, la antropología vivió un crecimiento enorme, ¿no? Se crearon centros educativos que incluyeron la materia en sus planes de estudio, como el Instituto Politécnico, ¿no? Eso es algo muy impactante, en verdad. Pero pues quizá la institución más relevante pues fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que pues cual dio el origen a una formación sólida y pues especializada en diversas ramas de la antropología. Es algo muy interesante, la verdad. Pero pues así es como concluimos con este episodio. Hoy recorrimos más de un siglo de historia para entender pues cómo la antropología en México puso sus primeros pasos científicos. Claro, es un tema muy intenso, muy interesante y pues les damos la invitación a que si les gustó este tema, les interesó algo más, pues se llenen más de conocimientos pues sobre esto. Sí, y también reconocer que si algo nos deja de historia es la idea de que la antropología no solo es estudiar culturas, sino es aprender a mirarnos desde otro lugar, a reconocer la diferencia y a entender cómo las decisiones políticas, sociales y académicas han moldeado nuestra manera de ver el mundo. Correcto, es interesante todo este tema, la verdad es que lo disfruté muchísimo y les quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Te invitamos a seguir explorando, preguntando y reflexionando. Bye.